¿Queréis conocer conceptos útiles para tener en cuenta del ayuno intermitente? Estar atentos al siguiente vídeo. La mayoría de vosotros conoceréis el término de ayuno intermitente, ya que es una herramienta nutricional que se ha puesto muy de moda y que realmente enfocada de buena manera puede llegar a ser muy útil, tanto a nivel de salud como a nivel deportivo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la mayoría de los deportistas ingieren una cantidad de calorías o realizan una cantidad de ingestas de comidas a lo largo del día muy superior a la que el cuerpo realmente necesita. Al final hay un desgaste a nivel hepático, a nivel renal, a nivel gastrointestinal. El hecho de comer tantas veces a lo largo del día no es algo para lo que biológicamente el ser humano haya sido desarrollado. Es decir, no se necesita realizar tantas comidas al día para subsistir y para estar saludable, pero realmente para cumplir una serie de requerimientos, sobre todo a nivel deportivo, se tiene que llegar a hacer. Entonces, ahí es donde entra en juego la herramienta del ayuno intermitente. Vamos a ver primero en qué consiste. Pues bien, el ayuno intermitente consiste en realizar un descanso metabólico, es decir, retirar cualquier tipo de ingesta, sobre todo que tenga repercusión a nivel de insulina, y ahora lo explicaré, en un periodo de 14-16 horas aproximadamente. Y esto puede ser flexible en algunas personas, en algunos pacientes, puede ser más o puede ser menos. ¿Esto qué significa? Que aproximadamente durante un periodo de 8-10 horas es donde vamos a tener acumuladas todas las comidas que vamos a realizar a lo largo del día. Y ahí tendremos que tener en cuenta a qué hora vamos a hacer el ejercicio físico para así condicionar y organizar el resto de las ingestas alimentarias, el resto de las comidas. Teniendo en cuenta ya el concepto del horario, ¿qué es lo que nos beneficia del ayuno? El hacer ese descanso metabólico, donde no se vaya a incorporar ningún tipo de ingesta y donde nuestro organismo no realice ningún tipo de trabajo interno, nos va a permitir establecer una activación de una ruta que se llama AMPK y de un estado autofágico. Y eso es muy complejo que lo entendáis, pero a fin de cuentas lo que establece es que nuestro organismo va a eliminar sustancias por exceso, sustancias por depósito, sustancias que estén acumuladas, va a ser capaz de eliminar sustancias que no necesite. Autofagia significa comerse a sí mismo. Y adicionalmente va a poder establecer un mayor equilibrio de todas aquellas cosas que realmente lo necesiten, a nivel hormonal, a nivel enzimático, a nivel propiamente metabólico. Es decir, que el organismo no trabaje a nivel alimentario haciendo ningún tipo de ingesta de proteína ni de alimento, de proteína no, de alimento, va a conllevar a que estemos, a fin de cuentas, más saludable. Entonces, lo importante es buscar la estrategia de los objetivos que tengamos a nivel deportivo e introducir este proceso de ayuno para que sea una ayuda adicional para conseguir todos esos objetivos. Es un poco lo que hemos hablado en otros vídeos, establecer un equilibrio a nivel de salud y a nivel de deporte. Ya sabéis que esta marca al final se centra mucho en el ámbito deportivo, pero sin perder de vista en ningún momento los objetivos a nivel de salud. Un ejemplo práctico para que lo entendáis de ayuno intermitente, de una persona que por ejemplo entrene a las 6 de la tarde, sería prolongar un poquito la primera ingesta de la mañana, la primera comida de la mañana. Es decir, rompemos aquí con el mito de que el desayuno es la comida más importante. No es necesario hacer un ayuno, no es necesario comer a las 8 de la mañana cuando nos levantamos. Esta estrategia conlleva a que empecemos a realizar la primera comida a las 11, 11 y media, 12 de la mañana, luego la siguiente a mediodía, 2 y media, 3 aproximadamente, luego realicemos una comida previa de rápida metabolización antes de ir a ese entrenamiento y, por ejemplo, la última comida justo después de salir del entrenamiento. Sería un método de organizar. Y esto considerando de que ese día haya un entrenamiento de por medio. Podríamos hacer, por ejemplo, un ayuno intermitente un poquito más prolongado con solo 3 comidas al día, un día de no entrenamiento. Y es ahí donde establezco la necesidad de cada persona. Porque si es una persona con unos objetivos importantes a nivel deportivo, como puede ser Sergi, al final no podemos dejarle con un ayuno intermitente constante. Habrá días de entrenamiento que tenga que empezar a comer desde por la mañana a primera hora para cumplir las necesidades energéticas.
hasta última hora del día, y los días de no entrenamiento, donde regulemos las cantidades, podemos introducir menos comidas al día para establecer ese equilibrio, ese beneficio que nos da esta estrategia nutricional, ese beneficio a nivel de equilibrio hormonal, de equilibrio metabólico, de que al día siguiente, tras haber descansado de hacer tantas ingestas y tanta incorporación de comida, el organismo esté más receptible a volver a hacer ingestas, no nos dilatemos, no nos inflamemos, no trabaje tanto el intestino. Es ahí donde quiero llegar, que sea una herramienta para establecer un equilibrio entre, vuelvo a repetir, objetivos deportivos y salud, para que a largo plazo sea todo muchísimo más optimizable. Por lo que, una vez dicho todo esto, espero que os haya servido, que lo podáis poner en práctica, que os haya resultado útil y, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.